¿Qué sucede cuando dos almas despiertas se reconocen? Esa fue la pregunta que Elena se hizo en el momento exacto en que sus ojos se encontraron con los de Thomas, de pie al otro lado de la silenciosa librería, sosteniendo un gastado ejemplar de Ética a Nicómaco. Sintió algo extraño, como si el tiempo se hubiera detenido. No fue atracción, no fue curiosidad, fue un reconocimiento. Un tipo profundo e inexplicable que le provocó escalofríos por la espalda y le hizo olvidar por un segundo que solo estaba allí para comprar papel. Thomas levantó la vista lentamente. Sus ojos eran claros, casi transparentes, y transmitían una quietud que Elena solo había visto en personas que ya habían atravesado su propia noche interior. Él no sonrió, ella tampoco, pero algo pasó entre ellos, una especie de susurro invisible, un lenguaje antes que las palabras. Elena sintió que se le oprimió el pecho, algo andaba mal, o quizás algo demasiado correcto. Ella apartó la mirada primero, nerviosa, fingiendo interés en un estante de filosofía que nunca volvería a tocar en ningún otro día. Pero su corazón latía salvajemente, porque ella lo sabía. Ella siempre supo que este momento llegaría. Aristóteles había escrito sobre esto, sobre el instante en que dos esencias verdaderas se encuentran, sin máscara, sin escapatoria, sin teatro social, y eso asustaba más que cualquier soledad. Tomás dio un paso adelante, luego otro. Elena sintió el movimiento antes de verlo. Quería irse, quería correr, pero tenía los pies atrapados en el suelo de madera barnizada. Se detuvo a 2 metros de ella, todavía sosteniendo el libro. «¿Tú también lo sientes, no?», preguntó, en voz baja pero firme. No fue una broma, fue una observación. Elena respiró hondo, se volvió hacia él, y por primera vez en años, no mintió. «Siento». Ellos guardaron silencio, un silencio pesado, lleno de todo lo que no hacía falta decir. A su alrededor, la librería seguía existiendo. La gente pasaba, las páginas pasaban, el olor a papel viejo flotaba en el aire, pero para Elena y Thomas, el mundo se había reducido hasta que solo cabía en ese espacio entre ellos. Thomas extendió su mano lentamente, como ofreciendo algo frágil. «Tomás». «Elena». El apretón de manos duró 3 segundos más de lo debido. Cuando lo soltó, sintió una especie de vacío en la palma de su mano, como si le hubieran quitado algo, o depositado. «¿Has leído a Aristóteles?», preguntó, señalando el estante al lado. «Lo leí, quizás demasiado», respondió ella, con una pequeña y triste sonrisa. «Pero me detuve. Pensé que pensar tanto solo me alejaba de la vida real». Thomas ladeó la cabeza, mirándola con esa atención que resultaba incómoda porque era real. «Atasun, ¿y si pensar fuera la vida real? ¿Y si escapar del pensamiento es precisamente lo que nos aleja de todo?». Elena sintió un nudo en la garganta, porque esa frase era exactamente la que había escrito en su diario hacía 3 noches, sola, a las 3 de la madrugada, cuando el insomnio le devolvió todas las preguntas que había enterrado. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, casi susurrando. Thomas no respondió de inmediato, simplemente sostuvo el libro con más fuerza, como si estuviera sosteniendo algo sagrado. «Porque yo también dejé de pensar, y casi muero por dentro». Ella dio un paso atrás, no por miedo, de impacto, porque eso era demasiado íntimo para decírselo a un extraño. Pero Thomas no parecía extraño, parecía alguien que conocía de antes, de un lugar donde las palabras no eran necesarias. Elena miró a su alrededor, buscando una salida, una excusa, una razón para detener esto antes de que fuera demasiado lejos. Pero lo que encontró fue su propia respiración, acelerándose, revelando que algo dentro de ella quería quedarse. «¿Quieres tomar un café?», preguntó Thomas con desconcertante sencillez. Elena vaciló, no porque dudara de él, sino porque sabía que aceptar significaba abrir una puerta que había cerrado con llave hacía mucho tiempo. Una puerta que conducía a lo desconocido, a lo verdadero, a lo peligroso. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo media hora». Thomas sonrió por primera vez, una pequeña sonrisa, casi triste, pero real. «Media hora es suficiente para empezar». Salieron juntos de la librería, uno al lado del otro, sin tocarse, pero conectados por algo invisible. El sol de la tarde cayó sobre la acera, y Elena sintió, por primera vez en años, que tal vez estaba caminando en la dirección correcta. Pero había algo que ella aún no sabía, algo que Thomas llevaba consigo, escondido detrás de esa mirada transparente. Un secreto, un peso, una elección que había hecho años atrás, y que ahora estaba a punto de salir a la superficie. Y cuando eso sucediera, Elena tendría que decidir, seguir caminando junto a él, o retirarse a la seguridad del olvido. Si estás disfrutando de esta historia, y quieres saber qué sucede cuando estas dos almas finalmente se abren por completo, no olvides suscribirte al canal. Este viaje apenas comienza. El café estaba en una esquina, tranquilo, alejado del ruido del centro. Thomas eligió una mesa cerca de la ventana,
donde la luz entraba en ángulo, creando suaves sombras sobre la madera desgastada. Elena se sentó frente a él, todavía sosteniendo su bolso en su regazo, como si necesitara algo para protegerse. Pidieron café. Nada más. Ninguno de los dos tenía hambre de comida. ¿Por qué dejaste de pensar?, preguntó Thomas, directamente, sin andarse con rodeo. Elena miró la taza humeante que tenía en las manos. Le tomó un tiempo responder, porque la verdadera respuesta le dolía, porque el pensamiento me dejó en paz. Cuanto más entendía el mundo, menos me entendían las personas. Y al final, preferí fingir que no sabía nada, solo por tener a alguien cerca. Thomas asintió lentamente, como si cada palabra de ella resonara dentro de él. ¿Y funcionó? Elena sonrió amargamente. Por un tiempo, hasta que me doy cuenta de que estar acompañado de gente que no te ve es peor que estar solo. Él permaneció en silencio, mirándola con esa intensidad que lo estropeaba todo. Luego respiró hondo y dijo, hice todo lo contrario. Seguí pensando, fui más profundo. Leí todo lo que pude. Filosofía, psicología, espiritualidad. Intenté comprender la naturaleza del ser, la esencia de las cosas. ¿Y sabes qué pasó? Elena esperó, con el corazón apesadumbrado. Estuve hospitalizado. Ella parpadeó, sin entender. ¿Qué? Thomas se miró las manos, que temblaban ligeramente. Hace 3 años, mi familia pensó que estaba loco. Hablé de esencia, de ilusión, del vacío detrás de las máscaras sociales. Llamaron a un psiquiatra. Dijeron que estaba teniendo un colapso. Me encerraron en un hospital durante 6 meses. Elena se quedó sin aliento, no por miedo a él, sino por dolor por él. ¿Y usted lo era?, preguntó en voz baja. Thomas miró hacia arriba, y por primera vez vio lágrimas formándose allí. No lo sé, Elena. Hasta el día de hoy no lo sé, porque me llenaron de medicina, me hicieron callar, me enseñaron a devolverle la sonrisa, a decir que estaba mejor. Y cuando me fui, ya no era yo. Yo era una copia aceptable de mí mismo. Ella extendió su mano por impulso, tocando ligeramente la de él sobre la mesa. El toque fue breve, pero significó todo. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora estoy tratando de regresar, despacio, sin volver a perdernos, sin asustar a nadie. Pero es difícil, porque cuando realmente despiertas, el mundo entero parece estar dormido, y no sabes si despertarlos o hacerlo solo. Elena sintió que una lágrima le corría por el rostro. Se lo secó rápidamente, avergonzada, pero Thomas lo vio. No estás solo, dijo, con la voz quebrada. Él sonrió, pero era una sonrisa llena de tristeza. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Como si estuvieras gritando en una sala llena de gente y nadie te oye? Elena asintió, incapaz de hablar. Permanecieron así durante unos minutos, en silencio compartido, hasta que Thomas se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Hay algo que necesito decirte, Elena, algo que nunca le he contado a nadie desde que salí del hospital. Ella contuvo la respiración. En ese lugar conocí a alguien, una mujer. Ella también fue hospitalizada, también fue considerada loca porque vio más allá. Hablábamos todas las noches, a escondidas, cuando las enfermeras no estaban mirando. Ella me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué?, susurró Elena. Thomas vaciló, como si estuviera sacando algo de lo más profundo de su interior. Dijo que hay almas que nacen despiertas, y que estas almas pasan toda su vida buscándose, porque solo ellos comprenden el peso de estar despiertos en un mundo dormido. Ella me dijo que encontraría el mío, y que cuando eso sucediera, lo sabría. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No fue posible, no podría ser. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó, temeroso de la respuesta. Thomas desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz comenzaba a tornarse amarilla con el final de la tarde. Se suicidó. 3 días después de esa conversación, el silencio que cayó fue brutal. Elena no podía respirar correctamente. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Thomas se volvió hacia ella, y ahora sus ojos estaban completamente expuestos, indefensos. Me culpé durante años. Pensé que debería haberla salvado, que debería haber hecho algo. Pero el terapeuta dijo que eso era arrogancia, que no pude salvar a nadie, que apenas pude salvarme. Se equivocó, dijo Elena con firmeza, recuperando de repente la voz. Tomás pareció sorprendido. ¿Por qué? Porque estás aquí, vivo, intentando, y esto ya te está salvando a ti mismo. Él guardó silencio, procesando. Luego sonrió, una sonrisa verdadera. Por primera vez. ¿Sabes su nombre? Elena negó con la cabeza. Julia. Elena tragó. Ese nombre la golpeó como un puñetazo. ¿Por qué?, preguntó Thomas al notar el cambio. Abrió la boca, pero la cerró rápidamente, porque lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Y ella no sabía si estaba preparada para eso. Pero Tomás esperó, paciente, como si supiera que ella necesitaba tiempo. Entonces Elena respiró hondo y dijo temblando, porque Julia era mi hermana. Tomás se quedó helado. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Elena sintió que las lágrimas volvían, ahora más fuertes, incontrolable. Ella me llamó esa noche, las 3 de la mañana. Estaba cansada, irritada, quería dormir,
Ella habló de ti, sobre un hombre que entendió. ¡Qué vista! Estaba emocionada, Elena, por primera vez en años, y yo le colgué. Dijo que estaba delirando otra vez. Le dije que dejara de inventar historias y tomara su medicina. Tomás era blanco. Elena. 3 días después, ella ya no estaba, y nunca más me perdoné. Nunca. Volvió el silencio, pero ahora era diferente. Era denso, cargado de un peso ancestral, con una conexión imposible de ignorar. Tomás volvió a extender la mano, pero esta vez apretó la de ella con fuerza. Ella no murió por tu culpa, dijo, con una convicción que cortó el aire. Para mí no. Murió porque el mundo no le convenía, porque nadie le hizo espacio a quien ella realmente era. Elena sollozó, pero no apartó la mano. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con esto? Tomás la miró profundamente a los ojos, y por primera vez, había algo más que dolor allí. Había un propósito. Vivimos, de la forma en que ella no pudo. Encontramos el equilibrio del que hablaba Aristóteles, entre la razón y la emoción, entre estar despierto y seguir siendo humano. Elena asintió lentamente, sintiendo que algo cambiaba dentro de ella, pero en el fondo de su mente, una pregunta empezó a surgir. Si Julia los conectó, ¿fue solo una coincidencia? Salieron del café cuando la noche ya empezaba a envolver la ciudad. Las calles estaban más vacías, y el silencio entre ellos ahora era diferente. Ya no era incómodo, sino lleno de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Elena caminaba lentamente, con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando procesar todo. Tomás caminó a su lado, respetando su paso y tomándose su tiempo. ¿Tienes sus diarios?, preguntó de repente. Elena se detuvo en medio de la acera y se volvió hacia él. ¿Cómo sabes que ella escribió? Porque ella me lo mostró. En el hospital. Tenía una pequeña libreta azul marino llena de notas. Dijo que algún día tendría sentido, que alguien necesitaría leer. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Tragó secamente. Tengo 3 cuadernos. Nunca logré abrirlo. Tomás dio un paso adelante, en voz baja pero firme. Quizás ahora sea el momento. Ella dudó. Miró al suelo, al cielo, a cualquier otro lugar que no fueran sus ojos, porque abrir esos cuadernos significaba volver a enfrentar a Julia, y ella no sabía si era lo suficientemente fuerte. Vivo a 2 cuadras de aquí, dijo finalmente. Si quieres, podemos ir. Tomás asintió, y algo en él se relajó, como si hubiera estado esperando esta invitación desde que la vio en la librería. El apartamento de Elena era pequeño, pero estaba organizado, libros apilados en cada rincón, una ventana que daba a un jardín interno, y la sensación de que alguien había vivido solo allí durante demasiado tiempo. Encendió una lámpara tenue, le ofreció agua y se dirigió al dormitorio. Regresó con una caja de cartón cerrada con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Está aquí, dijo, colocando la caja sobre la mesa de café. Todo lo que queda de ella. Tomás miró la caja como si fuera algo sagrado. Luego miró a Elena. ¿Quieres que lo abra contigo? Ella asintió, incapaz de hablar. Con cuidado, cortó la cinta con unas tijeras que Elena trajo de la cocina. Abrió la tapa lentamente. Dentro había 3 cuadernos azules, cartas dobladas, fotografías antiguas y un sobre cerrado con el nombre, para los que entienden, escrito a mano. Elena sintió que le flaqueaban las piernas. Se sentó en el sofá y respiró hondo. Tomás tomó el sobre y la miró pidiendo permiso. Ella asintió. La abrió. En el interior, una sola hoja de papel, escrita a mano con la delicada letra de Julia. Tomás leyó en voz alta, lentamente, como si recitara una oración. Si estás leyendo esto, significa que encontraste a alguien como tú, alguien como yo. No fue por casualidad, nunca lo es. Aristóteles decía que existe un hilo invisible que conecta a las almas que comparten una misma esencia. Llamó a esto filia, amistad verdadera, una que proviene del reconocimiento, no de la conveniencia. Conocí este hilo. Lo sentí, pero el mundo no me dejó seguirlo. Entonces elegí irme, no rindiéndose, sino porque me di cuenta de que mi misión era otra, dejar las pistas para quien viniera después. Si estás leyendo esto, eres una de esas almas, y también lo es la persona que está a tu lado. No lo desperdicies, no huyas, no dejes que el miedo gane. Aristóteles también decía que el mayor error del ser humano es buscar la felicidad fuera de sí mismo. Pero el segundo mayor error es creer que puedes encontrarlo solo. No estás solo, nunca lo fueron. Caminar juntos despertar juntos. Y cuando el mundo intente apagar tu luz, recuerda que alguien ha recorrido este camino antes y dejó la puerta abierta. El silencio que cayó fue absoluto. Elena lloraba, se tapaba la cara con las manos y el cuerpo temblaba. Tomás sostuvo la carta con ambas manos, con los ojos fijos en las palabras, como si estuviera viendo un fantasma. Lo sabía, susurró Elena entre sollozos. Ella sabía que nos íbamos a encontrar. Tomás no respondió de inmediato. Dobló la carta lentamente, la volvió a meter en el sobre y se la entregó a Elena. Ella simplemente no lo sabía, dijo con voz ronca. Ella lo planeó. Elena levantó la vista, confundida. ¿Qué?
Thomas señaló los cuadernos. En el hospital me hizo prometer una cosa. Me hizo jurar que si algún día salía de allí, volvería a la librería donde nos reuníamos cuando éramos niños. Ella dijo que encontraría a alguien allí, alguien que me necesitaba tanto como yo la necesitaba a ella. Elena quedó paralizada. ¿Qué librería? El que tiene la sección de filosofía en la parte inferior. El de la avenida Lincoln. Helena se tapó la boca con la mano. No fue posible. Nunca voy a esa librería, Thomas. Odio ese lugar. Fue allí donde mi padre le compró a Julia su último libro antes de morir. Evito acercarme siquiera. Entonces, ¿por qué estuviste ahí hoy?, preguntó intensamente. Elena sintió que el suelo volvía a desaparecer. Yo, no lo sé. Hoy me levanté con ganas de ir. Ni siquiera recuerdo por qué. Yo simplemente fui. Thomas la miró y por primera vez hubo algo más que dolor y reconocimiento. Hubo asombro. Ella te guió hasta allí, Elena. Ella nos guió. Elena negó con la cabeza, negándose a creerlo, pero en el fondo sabía que era verdad. Esto es una locura, Tomás. Los muertos no guían a nadie. Guía de las almas despiertas, dijo con firmeza. Aristóteles creía que el alma no muere, que transforma, mueve, sigue influyendo. Julia no murió, Elena. Ella simplemente cambió su plan, y ahora está tratando de arreglar lo que el mundo rompió. Elena se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, intentando respirar. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Podremos vivir felices para siempre? ¿Podemos ser la pareja despierta que ella no pudo ser? Thomas también se levantó y se acercó a ella lentamente. No, ella quiere que hagamos algo más grande. Elena se detuvo y lo miró. ¿Qué? Tomó uno de los cuadernos, lo abrió en una página marcada con una tira de tela roja y se lo mostró. Allí, escrito en letras grandes, estaba: «Conoce a los demás». Elena leyó y releyó, sin entender. ¿Qué otros? Thomas pasó la página, y ahí había una lista. Nombres, direcciones, números de teléfono. 12 personas. Los conoció a todos en el hospital, explicó Thomas. Todos diagnosticados, todo medicado, todos silenciados, pero todos despiertos. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quería que los encontráramos? No solo encontrarlo, dijo Thomas, sosteniendo el cuaderno con fuerza. Ella quería que los reuniéramos, demostremos que no estamos locos, que simplemente somos diferentes, y que juntos podemos cambiar la forma en que el mundo ve a las personas como nosotros. Elena miró la lista, luego a Thomas y luego la carta de Julia que estaba sobre la mesa, y por primera vez en años, sintió que su vida tenía un propósito. ¿Cuándo empezamos?, preguntó con voz firme. Tomás sonrió, una sonrisa verdadera, llena de esperanza. Mañana. La primera persona de la lista vive a 2 horas de distancia. Elena asintió, tomó el cuaderno de sus manos y lo abrió por la primera página. El nombre estaba ahí, claro y preciso. Marco, 34 años, pintor, hospitalizado por delirios místicos, ver patrones donde nadie más ve. Miró a Thomas y los dos compartieron un momento de profundo silencio. Aristóteles decía que la verdadera amistad nace cuando 2 almas caminan juntas hacia un mismo bien. Y ahora, por primera vez, Elena y Thomas sabían qué bien buscaban. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era que alguien estaba mirando, alguien que también conocía a Julia, alguien que haría cualquier cosa para evitar que esa lista se hiciera realidad. La mañana llegó gris y pesada. Elena apenas había dormido. Pasó la noche releyendo los cuadernos de Julia. Cada página una revelación, cada entrada un pedazo de alma expuesta. Thomas se había ido alrededor de medianoche, pero prometió regresar temprano. Cuando sonó el timbre a las 7 de la mañana, Elena pensó que era él. No lo fue. En la puerta, un hombre con traje oscuro, de unos 50 años, pelo gris peinado hacia atrás, mirada fría y calculadora. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Elena Martín? Ella frunció el ceño con sospecha. ¿Quién quiere saber? El hombre sacó una tarjeta de identificación del bolsillo interior de su chaqueta y la mostró. Dr. Richard Langdon, psiquiatra, director clínico del Instituto Belmont. Cuidé de tu hermana, Julia. Elena sintió que se le revolvía el estómago. El nombre de ese lugar todavía la dolía. ¿Qué quieres? Langdon guardó lentamente su identificación, manteniendo su cortés sonrisa. ¿Solo habla? Tengo entendido que ha estado en contacto con Thomas Brennan recientemente. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo sabes eso? Tengo mis métodos, dijo con demasiada calma. ¿Puedo entrar? Elena vaciló, pero algo en ella le dijo que negarse sería peor. Ella abrió la puerta y lo dejó pasar. Langdon entró con pasos medidos, asimilando todo. Se detuvo en el salón y vio la caja de cartón todavía abierta sobre la mesa y los cuadernos de Julia desplegados. Veo que estás revisitando el pasado, comentó, casi casualmente. Eso no es asunto tuyo. Langdon se volvió hacia ella y la sonrisa desapareció. En realidad lo es, porque todo lo que había en esos cuadernos fue escrito por un paciente bajo mi cuidado. Los pacientes psiquiátricos no son
con fuentes confiables de información. Elena apretó los puños. Mi hermana no estaba asustada. Estaba lúcida, más lúcido que nunca. Langdon soltó una risa baja y condescendiente. Eso es exactamente lo que dijo Thomas también. Y mira a dónde lo llevó eso. 6 meses en el hospital, Helena. O para que se calle, respondió Elena dando un paso adelante. Langdon la miró y, por primera vez, algo peligroso brilló en sus ojos. Ten cuidado, Elena. Estás empezando a sonar como ellos. Los que confunden filosofía barata con ilustración. Julia era así, Tomás era así, y si continúas por este camino, terminarás del mismo modo. Elena sintió que la ira crecía, ardiente e incontrolable. Sal de mi casa. Langdon no se movió. Él simplemente inclinó la cabeza, estudiándola. Thomas tiene antecedentes de episodios psicóticos, Elena. Todavía toma medicación, y eres vulnerable. Duelo, perdido. Él te arrastrará a su mundo, y antes de que te des cuenta, quedarás atrapado en el mismo ciclo que destruyó a Julia. Basta, dijo Elena señalando la puerta. Falda. Ahora. Langdon la miró unos segundos más, y luego asintió lentamente. Todo está bien, pero déjame darte una advertencia. Cuando todo se desmorone, cuando Thomas vuelva a asustarse, cuando te des cuenta de que la misión de Julia no es más que una fantasía, llámame. Se acercó a la mesa, sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y la colocó encima de los cuadernos. Puedo ayudarle, antes de que sea demasiado tarde. Elena no tocó la tarjeta, simplemente lo miré fijamente hasta que se fue. Cuando la puerta se cerró, ella cayó sobre el sofá, temblando, no por miedo, de furia. Thomas llegó media hora más tarde. Cuando vio el rostro de Elena, inmediatamente supo que algo había sucedido. ¿Qué fue? Ella lo contó todo, cada palabra, cada amenaza velada. Tomás palideció, se sentó a su lado y le temblaban las manos. Langdon, murmuró, como si pronunciara el nombre de un demonio. No parará, Helena. ¿Por qué? Preguntó desesperada. Thomas respiró hondo y miró al suelo. Porque somos la prueba viviente de que su sistema tiene falla. Si demostramos esto, si unimos a otros, todo lo que él construyó se derrumbará. Elena lo miró y, por primera vez, vio miedo real en los ojos de Thomas. Entonces, ¿qué hacemos? Thomas guardó silencio durante un largo momento. Luego miró hacia arriba y había algo nuevo. Determinación. Hacemos exactamente lo que pidió Julia, pero rápido, antes de que pueda detenernos. Elena asintió y sintió que se le aceleraba el corazón. Marco, nos vamos hoy. Thomas asintió, tomó el cuaderno y se levantó. Vamos. Pero hay algo que necesito decirte. Marcus no es solo un pintor. Fue admitido porque dijo que podía ver el futuro a través de patrones. Elena frunció el ceño. ¿Y es eso cierto? Thomas tragó. Julia así lo creía. Y si es verdad, ¿podría decirnos qué hará Langdon a continuación? Helena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces vámonos, dijo, recogiendo su bolso y sus llaves. Partieron juntos, uno al lado del otro, rumbo a lo desconocido. Pero cuando el coche de Elena salió de la calle, una discreta cámara instalada en el poste frente al edificio capturó todo. Al otro lado de la ciudad, en una oficina tranquila, el doctor Langdon miraba la grabación. Cogió el teléfono y marcó un número. Se fueron. Activa el protocolo. Langdon colgó y sonrió. Pero lo que no sabía era que Marcus estaba esperando, y que lo que revelaría lo cambiaría todo. La casa de Marcus estaba en las afueras de la ciudad, en una calle tranquila rodeada de árboles centenario. Era pequeña, estaba pintada de un blanco descolorido, y tenía las ventanas cubiertas por cortinas oscuras. Elena aparcó delante y miró a Thomas. ¿Estás seguro de que nos recibirá? Thomas miró el cuaderno de Julia. Ella dijo que sí. Bajaron del auto y caminaron hacia la puerta. Antes de que Thomas pudiera tocar, la puerta se abrió. Un hombre delgado, de ojos intensos y cabello despeinado, los miraba fijamente. Llevaba una camisa manchada de pintura. Le temblaban ligeramente las manos, pero su mirada era firme. Tardaste mucho, él dijo con voz ronca. Marcus dio un paso atrás, haciendo espacio. Te vi venir, hace 3 días, en estándares. Elena sintió un escalofrío. Entraron lentamente. Las paredes estaban cubiertas de lonas, cientos de ellos, cuadros abstractos, llenos de líneas entrelazadas, colores vibrantes, formas que parecían moverse. Marcus caminó hacia el centro de la habitación, donde descansaba una pantalla enorme. En él, 2 figuras humanas caminaban una al lado de la otra, rodeadas de hilos dorados. Ese eres tú, dijo. Lo terminé ayer. Tomás se acercó. Las figuras eran anodinas, pero algo en ellas era inconfundible. Fueron ellos. ¿Cómo lo supiste? Marcus sonrió con cansancio. Me dijo Julia, antes de partir. Me hiciste prometer que cuando vinieras te mostraría la verdad que Langdon intenta ocultar. Elena dio un paso adelante. ¿Qué verdad? Marcus la miró intensamente. Que no estamos enfermos, que lo que vemos, lo que sentimos, es real. Aristóteles decía que existen formas de conocimiento más allá de la razón común. Tenemos esto, y el mundo tiene miedo. Elena sintió un nudo en la garganta. Langdon nos está siguiendo. Marco asintió. Lo sé.
pero él no puede detenernos, no más, porque ahora somos 3, y cuando tengamos 12 años, perderá todo poder. Tomás frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con 12? Marcus se dio la vuelta. Sus ojos brillaban. Julia vio el patrón completo. 12 almas despiertas, reunidas. Aristóteles habló del equilibrio entre los opuestos. 12 es el número del ciclo completo. Cuando estemos juntos, el mundo tendrá que escucharnos. Helena miró a Tomás. ¿Y los demás? Marcus se acercó a una mesa cubierta de mapas. Tomó uno y lo abrió. Puntos marcados en rojo. Aquí. Todo cerca. Julia planeó esto. Helena sintió esperanza y miedo al mismo tiempo. Marcus sonrió desafiante. Ya hemos empezado. En el momento en que entraste, el patrón cambió. Lo sentí. Y ellos también. Cuando estemos listos, nos vemos. Tomás le tendió la mano. Entonces estamos juntos en esto. Marcus apretó con fuerza. Siempre lo hemos sido. Helena sintió que las lágrimas regresaban, pero no eran de dolor. Fueron claros. Julia lo supo desde el principio. Marcus la miró con ternura. Ella no solo lo sabía, ella creó esto. Cada paso, cada encuentro, ella plantó las semillas. Y ahora está en nuestras manos hacerlo florecer. Helena se cubrió la cara sollozando. Tomás la abrazó. Marco guardó silencio. Al cabo de unos minutos, Helena se recuperó. Entonces hagamos esto. Busquemos a los demás. Demostremos que Julia tenía razón. Afuera, escondido entre los árboles, un hombre de traje observaba a través de binoculares. Cogió la radio. Están ahí. 3 confirmados. La voz de Langdon respondió con frialdad. Espera mi pedido. Pero entonces las luces de la casa parpadearon. 1 vez, 2, 3, y todas las ventanas se iluminaron con una luz dorada. El hombre retrocedió, asustado. Doctor, algo anda mal. Langdon guardó silencio. Luego su voz volvió. Más baja. Abortar. Vuelve ahora. Dentro de la casa, Marcus miró por la ventana y sonrió. Se fue. Helena y Tomás se acercaron. ¿Cómo lo supiste? Marcus señaló una pantalla en la pared. En él, una figura sombría observaba desde lejos, pero fue envuelta por la luz antes de huir, porque ya lo había visto. Y ahora, el patrón ha cambiado para siempre. Tomás miró a Helena, luego a Marcus y sintió paz. Aristóteles decía que la verdadera amistad nace cuando 2 almas caminan juntas hacia el mismo bien. Y ahora somos 3, y pronto seremos 12. Helena sonrió y le tomó la mano. Y cuando tengamos 12, el mundo tendrá que escucharnos, porque las almas despiertas no necesitan palabras para reconocerse. Ellos simplemente lo saben. Y cuando se encuentran, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Si esta historia te tocó algo, deja tu comentario, comparte lo que sentiste. Reflexionemos juntos y avancemos hacia el equilibrio que enseñó Aristóteles. Y si quieres continuar este viaje, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí tu mente siempre encontrará un lugar para respirar.